En Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Cuando lo tenga puede decir amén, así compartimos todos juntos. Dice por título, David perdona la vida a Saúl en el Caque. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto del Carmel. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Hasta ahí nada más, pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. ¿Cuándo hemos oído el rey David? El nombre de David. La mayoría lo conoce, amén, por la historia súper conocida de David y Goliat. Amén. Que David era un muchachito, dice que de hermoso parecer, pero que era también como, en su apariencia era como algo frágil, flaquito, no era como los guerreros que solía haber en esa época. Amén. Y un día dice que vino un filisteo, amén, enorme, y diciendo quién podía pelear contra él. Y todo el pueblo de Israel tenía miedo, amén. Pero David no. David dijo, ¿quién es este que se atreve a profanar el nombre del Dios del pueblo de Israel? Yo iré a pelear contra él. Y siendo un muchachito chiquito, flaquito, amén, peleó contra un gigante y gracias a una piedra ganó la batalla. Amén. Todos conocemos la historia esa. Después conocemos la historia, lo conocemos a David por la canción. David danzaba en la presencia del Señor. Conocemos al rey David cuando él se despojó de toda su vestidura, amén. Y dijo, yo delante de Dios, yo le adoro y le alabo como un hombre cualquiera porque él está encima de mí. Conocemos a David también ahí, amén. Conocemos que después se hizo un rey de Israel, que fue uno de los más poderosos que hubo, amén. Aquel que su linaje continuó hasta llegar al Señor Jesús. Pero algo de lo que por ahí mucho no se habla es por qué David es conocido que era conforme al corazón de Jehová. Y es porque David peleó contra gigantes, fue a la guerra, ganó batallas. David fue un rey que se equivocó, pero conoció el verdadero arrepentimiento y la gracia de Dios y continuó en sus caminos hasta el día de su muerte. Pero hay algo, sobre todo, que caracterizaba a David y que hasta en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento se lo conoce como un hombre conforme al corazón de Jehová. Y hoy vamos a descubrir por qué David era llamado así. ¿Por qué era llamado David conforme al corazón de Jehová? ¿Qué es lo que tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que actuar yo para poder ser como David? Amén. Y que después digan, ahí va la hermana, el hermano, que siempre anda conforme al corazón de Jehová. ¿Cuánto le gustaría? Amén. Llegar a ser, amén, amigo y conocido por Dios. Cuenta la palabra del Señor que después de que David, amén, mató a Goliat, empezó a tener renombre en el pueblo de Israel. Tanto así que estaban los cánticos que hoy conocemos, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y Saúl era el rey. Y a Saúl ya no le gustó que el pueblo diga que él mató a 1000 y que David mató a 10.000. Amén. Y empezó un celo de parte de Saúl hacia David, porque veía que David iba conforme rectamente la voluntad de Dios. Luego Saúl empezó a cometer errores y fue desplazado por Dios. Cuando empezó a tomar las decisiones él como rey sin consultar a Dios lo que quería, Dios lo sacó y dijo, ya no vas a ser más el rey de Israel.
voy a buscar a otra persona, y eligió a David. Entonces Saúl se ensanchó, ¿sería la palabra? Amén, más con David, porque sabía que ya el trono no le pertenecía, que le pertenecía a este muchachito. Ensañó, muchas gracias. Ya sabía que el trono no le pertenecía a él, que le pertenecía a este muchachito, por lo cual le agarró a Amén el celo, la envidia, el enojo, la ira, la bronca hacia David, amén, porque decía, si yo no lo mato a él, él me mata a mí. Si yo no acabo con él acaba conmigo y me quita todo. Entonces dice que Saúl entró en un profundo, amén, envidia, ira contra David, aunque David no le había hecho nada. David lo único que hacía era andar conforme la voluntad del Señor. Llegó un punto que el odio de Saúl llegó hasta querer matar a David y dijo, no, tengo que acabar con él. Es él o yo. Y buscó matar a David. Lo persiguió por bastantes lugares, lo buscó con la firme intención de matarlo. Por lo cual David andaba escondiéndose de un lado a otro, y el pueblo de Israel empezaba a ir por parte de David ya, porque empezaba a reconocer que David era el nuevo elegido por Dios. Por lo cual Saúl alimentaba más su odio todavía, y buscaba con más, amén, apresuradez, con más ganas de encontrar a David para matarlo. Y llegó un día, amén, que estos dos hombres se volvieron a encontrar. Todos sabemos que cuando Dios tiene un plan, se hace la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Saúl ya había sido desterrado por Dios. Ya había dicho, no, Saúl, vos ya no vas a reinar. Ahora le toca a David. Y llegó un día que entre huida, búsqueda, amén, Saúl buscaba a David, David se escondía. Y un día se vuelven a encontrar estos dos hombres. Y es lo que acabamos de leer. Saúl volvía, amén, de perseguir a los filisteos y les avisaron que habían visto a David. Entonces Saúl se fue a buscar a David y dice que entró a una cueva, pero lo que Saúl no sabía es que en esa cueva estaba David, y no solo David, sino todos los hombres de David. Era fácil, amén. ¿Quién iba a ganar? David, por mucho. Primero porque era el elegido de Dios, y segundo porque era Saúl contra David y todos sus hombres en una cueva. No tenía escapatoria Saúl. Tanto así que los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Dice entonces que ante esto, imagínense la escena, una cueva, Saúl en el medio, los hombres de David rodeándolo y David. Y los hombres de David feliz, amén, como cuando uno le ha pinchado a alguien. Feliz, David, Dios entregó a Saúl en tus manos. Ya puedes matarlo y ser libre. Vas a ser el rey de Israel. David, acaba con él. Yo me imagino, amén, la alegría de todos los que estaban con David. Por fin vamos a terminar. Ya no vamos a escapar. Ahora nosotros vamos a estar al frente. Pero ahí es cuando sucedió algo. Y dice en el 4, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal?
He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto en mi mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mí para quitármela, a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Dice la palabra del Señor, sigue contando esta historia, que cuando estaban todos los hombres de David y le decían, ya llegó el momento, mata a Saúl. Dice que David cortó un pedacito del manto que tenía Saúl, un pedacito. Y cuando cortó este pedacito del manto de Saúl, dice que se turbó en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un cambio repentino. Y dijo que replanteó y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y dice que automáticamente David empezó a hablar con sus hombres y le dijo, guárdeme Jehová, que yo extienda mi mano, porque es el ungido de Jehová. David dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo yo voy a tomar la vida de este hombre cuyo Dios, el mismo que yo sirvo, fue el que lo levantó? A mí no me corresponde. David dijo, nosotros dos servimos al mismo Dios. Él es quien decide de cuál va a tomar la vida, yo no tengo que hacerlo. Saúl lo perseguía. David no tenía paz. Andaba escondido en todos los lugares porque Saúl procuraba matarlo. Pero cuando llegó el momento, David, que tuvo la oportunidad, dijo no, porque a mí no me corresponde ser juez de él, sino Dios. Y el Señor me llevaba esta palabra a la iglesia, porque aquí no habla de dos personas que no conocen a Dios, habla de dos personas que conocían al mismo Dios. Ambos habían sido elegidos por el mismo Dios. Ambos habían adorado al mismo Dios. Ambos habían luchado por el mismo Dios. Eran dos personas de la misma rama espiritual, solo que una se había equivocado y había sido quitado el reino, y otro había sido dado lo que le fue quitado al otro. Pero David era tan puro su corazón que entendió lo que muchas veces nosotros no entendemos, hermanos. Y es que David dijo, ¿quién soy yo para tomar venganza en mi mano? Aquel que también le sirve a mi Dios. Y saben que muchas veces, al igual que Saúl, entra el celo en nuestra vida, no hacia lo de afuera, sino hasta lo de la misma iglesia. Porque de repente muchas veces somos como Saúl y nos equivocamos y fallamos y Dios nos castiga, porque nos dice que Él castiga a quien ama. Saúl se equivocó y Dios le quitó el reino y le dio a David. ¿Pero qué culpa tenía David? Si el que había elegido quien tendría el reino era Dios, no él. Y Saúl dice que se enojó muchísimo con David y le agarró odio en su corazón. Y muchas veces nosotros somos iguales. Podemos cometer algún error, alguna dificultad, podemos estar disciplinados por alguna razón. Y de repente empieza el celo, la bronca, la envidia en nuestro corazón. Porque si yo no sirvo a Dios, nadie tiene que servir a Dios. Porque si Dios me sentó, el pastor me sentó a mí, que siente a todos los que han hecho lo mismo que yo. Porque si yo he hecho esto, aquel no se zafa, también ha hecho algo. Y empieza en nuestro corazón a entrar como a Saúl, a decir, no, él tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa. Saúl, en vez de decir, yo me equivoqué y Dios me quitó lo que me dio, no, empezó a buscar culpables en otras personas y encontró a David en quien enfocar su odio.
¿Y cuántas veces somos como Saúl y queremos enfocar el odio en una persona para no hacernos responsables de lo que nosotros fallamos? Nos ensañamos que la otra persona tiene la culpa de todo lo malo que me pasó y no digo fui yo porque yo no hice la voluntad de Dios y le hice a mi manera. Y Saúl entró en una ceguera constante y agarró un odio a quien fue su compañero de batalla y dijo, él tiene la culpa, debo matarlo. ¿Y saben que en la iglesia pasa muchas veces esto? Queremos matar espiritualmente a nuestro hermano porque vemos que no podemos llegar a donde él está. Que yo antes cantaba y ahora no canto, entonces que no cante nadie porque yo no puedo. Que yo antes coordinaba, ahora no lo hago, entonces que no lo haga nadie, porque si yo no soy digna, nadie lo es. ¿No has pensado muchas veces así? Amén. Siendo honestos, amén, delante de la casa de Dios, no es necesario que me conteste a mí, pero en su corazón y en su mente, ¿no has pensado muchas veces esto? Porque el Señor lo toma conmigo y aquel no. Bueno, Saúl me empezó a pensar así, pero ¿sabe quién no lo hizo? Fue David. Dice que en el momento cuando él cortó un toquecito del manto, dijo, alto, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien. Dijo, a mí me levantó Dios y a él también, entonces no me corresponde a mí ser quien tome su vida. Y dice que dejó ir a Saúl fuera de la cueva. Y cuando Saúl se iba, David dice que se postró y dijo, mi Señor, mi Rey. David no dijo, ahora tú ya no eres el rey, ahora lo soy yo, no. Fue y se postró delante de la persona que lo quería matar. Aquel que no lo dejaba dormir por las noches porque atentaba contra su vida. Contra esa persona se postró y dijo, mi Señor, mi Rey. Yo no te haré nada porque yo sigo siendo siervo tuyo. Porque si Dios te ha puesto, Dios te va a quitar, pero yo no lo voy a hacer. ¿Y cuántas veces nosotros somos así, hermanos? Y no actuamos como David. Si no queremos cortar cabeza a todos los hermanos dentro de la iglesia. Pero ¿sabe aquí lo que pasó? Dice que cuando David habló, dijo, Dios me guarde de hacer tal cosa. Y dijo en el 8, también David se levantó después y saliendo dio voces detrás de Saúl diciendo, mi Señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David clonó su rostro a tierra y hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí has visto hoy con tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Dice acá que David intentó hablar con el rey, con Saúl, y le dijo, mi rey, ¿por qué se estás escuchando a aquellos que se quieren poner en contra de nosotros para que nos matemos el uno al otro? ¿Acaso no te estoy demostrando con lo que acabo de hacer que yo no busco matarte, que no está en mí? A la iglesia, y el Señor nos dice muchas veces, ¿por qué estás escuchando a gente que quiere ponerte en división contra tus propios hermanos de la iglesia? Aquí decía el David, ¿por qué oyes las palabras, hermano, hermana? ¿Por qué estás oyendo las palabras de aquel que quiere ponerte contra tu hermano, quien está orando a la paz tuya muchas veces por ti? ¿Por qué escuchas a alguien que viene únicamente con cizañas a traer el mal? ¿Por qué escuchas a alguien que ni siquiera conoce al Dios que tú conoces, que no sirve al Dios que tú le sirves, que tiene una vida desordenada más no poder, pero a él le escuchas cuando te habla de tu hermano o de tu hermana? Pero a él le prestas la atención cuando te habla de tu hermano y de tu hermana. Y tú en vez de decir, mira, no quiero escucharlo, vas y prestas el oído. Y es lo que David decía. David le decía, mi rey, ¿por qué escuchas las palabras de aquellos que nos quieren separar?
No sé quiénes de nosotros estarán escuchando, amén, palabras que quieren traer división a la iglesia. Pero el Señor te está diciendo, nos dice hoy, ¿por qué estamos escuchando? ¿Por qué estamos tomándonos el tiempo de escuchar a alguien que únicamente nos trae cizaña? Que cuando hablas con esa persona lo único que hace es criticar el lugar a donde vienes, criticar al pastor en la iglesia de que congregas, criticar al hermano y a la hermana donde tú vienes 3 veces por semana. ¿Por qué le oyes allá afuera y no oyes la presencia del Señor? ¿Por qué oyes? ¿Por conveniencia? Porque alguien de afuera puede decir, sí, pero el pastor que ha puesto esa vela, que injusto, que el pastor que esto, que aquello, bla. Y el pastor ha puesto algo totalmente lógico. Hay que venir a vestirse de tal manera para servir al Señor. Y alguien de afuera te dice, pero el pastor, bla. Hermano, ¿por qué voy a escuchar a esa persona de afuera que no va a entender jamás por qué las reglas de este lugar? ¿Por qué la vida que tú vives? ¿Por qué te prohíbes de lo que te prohíbes? Porque jamás en tu vida ni siquiera tocó la Biblia. Y si la ha tocado, ha sido tan difícil el camino de Dios que se apartó y ahora anda en el mundo 7 veces peor, como dice la palabra del Señor. ¿Por qué le prestas oídos a aquellos que nunca te van a entender porque no están en la misma situación que tú? No puedo comparar yo que el pastor me diga algo, amén, y ir a contarle a alguien que recién entró a la iglesia porque no lo va a entender. Porque el pastor me va a hablar de una manera tal vez más dura a mí, porque yo ya no estoy para leche, yo estoy para sólido. Y tal vez que si yo voy y le cuento a alguien que recién entra y decir, pero el pastor te habló así, ¿cómo te va a faltar el respeto de esa manera? Pero ¿cómo la pastora te va a decir eso en el tono? Claro, yo fui y conté lo que me convenía, pero no conté las 5 veces que me vienen reclamando lo mismo, llamándome la atención. Y esto es lo que David le decía a Saúl, mi rey, mi señor, yo soy inocente, escúchame a mí. ¿Por qué has elegido escuchar a ellos y no has elegido escucharme a mí? Y sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngeme de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Sabe lo que dijo David? Dijo, mi rey, mi Señor, yo no hice nada. Yo no hablé contra ti, yo no deseo tu muerte. Tú quieres mi vida, pero yo no quiero la tuya. Pero aquí yo no haré nada. Quien va a tomar la decisión de quién es culpable será Dios, no yo. Y muchas veces esto habla, ¿ven? Cuando dice en el juzgue Jehová, David está diciendo, yo no tomaré venganza. Y saben que muchas veces la venganza entra hasta en la propia iglesia. No me habló, yo no le hablo. No me saludó, yo no le saludo. No me esto, yo no lo hago. Bueno, eso que estás haciendo es venganza. Ni más ni menos que venganza. Venganza no es únicamente que mató a alguien y yo le mato. No, la venganza también está en pequeñas cosas. Y acá dijo, juzgue Jehová, dijo, yo voy a seguir mi camino. Yo no tomaré venganza. Yo no haré nada. Porque no me concierne a mí tomar decisiones sobre alguien que también le sirve al mismo Dios. Si yo vengo a la iglesia y pasó algo que me molestó y me pongo a hablar mal, voy a poner un ejemplo de la
hermana Abigail, hermana Nadia me hizo tal cosa, pero ella tal cosa, y pero tal cosa. Amén. Bueno, ¿sabe que Dios me va a castigar a mí también? Porque la hermana Nadia posiblemente me hizo algo. Pero yo también le estoy haciendo algo, porque estoy hablando de alguien que es sierva de Dios. Y Dios no pasa desapercibido nunca cuando habla mal de sus hijos, ni de sus hijas. Y entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Dice que David le decía, Señor, tú eres rey. Estás sobre todo Israel. ¿A quién estás persiguiendo? ¿Quién te está quitando el sueño? Un simple hombre como yo que no tiene nada. Que comparado a ti que tú eres un rey, yo soy una pulga. No tengo el poder que tú tienes, no tengo el oro que tú tienes, no tengo lo que tú posees. Comparado a ti, yo no soy nada. Le dice, ¿tras quién has salido? ¿Yo soy tu enemigo? ¿Cómo yo voy a ser tu enemigo si yo no valgo nada? Iglesia, el Señor nos pregunta a todos hoy, ¿quién es tu enemigo? ¿La persona que está en la iglesia contigo o el diablo que ha venido a matar, hurtar y destruir? Que empieza a poner la mirada del verdadero enemigo. Tu enemigo no puede ser jamás alguien que comparte contigo la misma adoración y la misma alabanza. No pelees con la persona, pelea contra el espíritu que está causando división. No empiezas a decir, Señor, te pido por esta hermana que la hagas tanta. No, di Señor, por ese espíritu que se está levantando entre mi hermana y yo, que lo echa fuera. No es la persona, iglesia, es lo que tiene dentro. No es la persona, es lo que se mueve alrededor, que quiere causar. Deja de tomar como enemigo a quien no debes. Aquí el rey David le decía, ¿acaso soy yo tu enemigo? ¿Acaso puedo llamar yo enemigo a alguien que alaba al mismo Dios conmigo? Nunca. Si ha cometido un error, Dios lo juzgará. Si ha cometido una falta, el Señor será quien hará justicia. Pero jamás puedo llamar yo mi enemigo a alguien que adora y alaba a Dios y fue levantado por Él. Sí puedo creer que el enemigo es el diablo que quiere traer desunión, quien no quiere causarme paz, porque aquí David le decía a mi rey, yo te estoy quitando el sueño, yo no te dejo dormir, yo no te estoy trayendo paz, si yo no soy nada comparado a ti. Iglesia, ¿cómo un hermano te va a quitar la bendición? ¿Cómo vas a decir antes de venir a la iglesia, pero espero que no vaya tal hermana para que me pueda sentir libre en el culto? O, ya no ha venido. Ya ha venido. ¡Ah! No ha venido, no, hermano, hermana. Nosotros todos, incluyéndome, empecemos a mirar quién es el verdadero enemigo. No es tu hermano, no es tu hermana, es el diablo que muchas veces quiere prestar a ver palabras para que tú empieces a ver como que todos me odian, nadie me quiere, no me siento bienvenido en la iglesia, todos quieren que me vaya, soy feliz cuando no voy. Si nadie me quiere en la iglesia, todos me hacen sentir afuera. Nadie me saluda, nadie me quiere, todos me odian. Y muchas veces nos sentimos así, que es el mismo diablo perturbándote alrededor que te hace sentir eso y nadie te odia, nadie quiere tu mal. Pero eres tú que estás tan concentrado en la burbuja que tienes que no te das cuenta de mirar realmente con los ojos de Cristo. Y nosotros mismos hacemos como Saúl, de decir, David me quiere matar, David me quiere matar, David me quiere quitar el reino, lo tengo que matar, lo tengo que destruir. Y Saúl se ensanchó con David y David dijo, mi rey, ensañó. Y David dijo, mi rey, yo no soy nada, ¿cómo yo te voy a quitar el sueño? ¿Cómo
no, yo no te voy a dejar dormir, si comparado a ti yo no soy nada. Y empecemos a ver al verdadero enemigo, iglesia. Y dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, haciéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Cuando David le perdonó la vida a Saúl, Saúl dijo, David, realmente tú eres el elegido de Dios y no yo, porque yo buscaba matarte y tú me perdonaste. ¿Y cuántas veces el Señor solamente nos dice, da un poco de gracia, da un poco de misericordia y van a cambiar las cosas? No sea, no, él primero, ella primera, no, que ello, que él empezó, no. No, hermano, si tú, y di, bueno, yo voy a hacer las cosas diferentes. De verdad, hablo de mí, no importa. ¿Sabe cuántas veces hablo de mí? ¿Y sabe qué le digo? Señor, yo no le voy a dar lugar al diablo, porque yo sé lo que soy y tú me conoces y eso es lo único que importa. Y voy, estoy totalmente bien. Si no odio ni rencor en mi corazón, porque Dios me hace libre. ¿Sabe por qué? Porque yo no dejo que el enemigo entre a perturbar mi vida y que no me deja sentir libre en la casa de Dios. Y es lo que todos tenemos que hacer, en decir, yo no voy a permitir que el diablo me tenga atada en la casa de Dios. Y Saúl dijo, reconoció y dijo, David, eres más justo tú que yo. Y se fue. Porque saben que el perdón se trata de eso. El perdón se trata de liberar y no tomar venganza. De decir, Señor, lo dejo en tus manos, yo no voy a hacer nada. No hablo, amén, que si una persona es golpeadora, yo lo voy a perdonar y voy a seguir yendo para que me golpee. No. Una persona actúa mal conmigo y yo voy a ir cada rato para que me siga tratando mal. No. Eso no dice el Señor, porque dice que esclavitud no nos llamó. Nos llamó a darnos el valor que nos tenemos que dar. Pero sí dijo, está bien, no sean mejores amigos, no anden juntos de la mano, pero perdona. Saca ese rencor, suelta y no tomes venganza. Porque uno no puede decir yo perdono, pero después me quiero vengar. Se ha caído. Señor, yo perdono. Uy, se ha tropezado. No. El perdón es cuando otra persona que te ha hecho daño pasa algún problema y tú dices, ¿necesitas algo? No te pones feliz porque esa persona está mal, sino agarras la misericordia que Dios te dio y tú dices, disculpa, ¿necesitas apoyo? ¿Necesitas que ore por ti? Eso es el perdón. No que vaya, lo abrace, lo bese, no. Sino que no guardes nada en el corazón. Y eso fue lo que entendió David, porque David dejó ir a Saúl. No fue a la par de él, porque Saúl lo iba a matar. Lo dejó que él sea y que Dios decida. Y sigue cantando la palabra del Señor en 1 Samuel, capítulo 26, 1. Dice, David perdona la vida de Saúl. Y cuenta la palabra del Señor, que la voy a explicar yo para no hacerlo muy larga, pero si quiere leerlo está en el 26. Que dice que estando David con sus hombres cerca de donde estaba el campamento de Saúl, dice que Dios hizo que Saúl, el rey, y todos los que estaban con él cayeran en un profundo sueño. Saúl seguía persiguiendo a David, ¿no? David le perdonó la vida y Saúl lo mismo siguió persiguiendo a David. En una de sus perseguidas se acuestan a dormir y caen en un profundo sueño dado por Dios, por lo cual David y sus hombres lo encuentran. Y los hombres de David, tal como la primera vez, David, Dios entregó a tu enemigo en tus manos.
Él no dijo, bueno, ya lo perdoné una vez, me quiere seguir matando, corto cabeza. No dijo, yo sigo con el corazón intacto y puro. Dice que agarró el casco, agarró 2 prendas que tenía de Saúl y las llevó lejos. Y cuando estaba lejos dice que empezó a gritar a los guardias de Saúl y le dijo, ustedes, ¿por qué no protegen bien al rey? Encima se enojó con los que no lo protegían bien al rey, a la persona que quería matarlo. Le dijo, ustedes, ¿por qué no protegen bien al rey? Cualquiera le puede hacer daño. Miren ahora lo que tengo yo aquí del rey, que demuestra que estuve a la par de él. Que si hubiera sido otro podía haberlo matado. David volvió a demostrar que aunque la otra persona tenía el corazón cargado de odio y rencor, él no iba a cargar el mismo odio y rencor en el suyo. Que aunque la otra persona le deseaba el mal y quería verlo muerto, él dijo, yo no voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, son consumidas por el odio, por la envidia, por los celos, por el rencor? Y es tanto que ya no viven su vida enfocada en lo que hace la otra persona. Y no son felices y la otra persona no le va mal. Ellos no son felices. Dejan de vivir su vida y le entregan a la otra persona por lo que sienten. Y David dijo, no, el que tiene odio es él. Yo no voy a tener odio en mi corazón. Quien quiere matarme es él. Yo no lo busco matar. Júzgueme Dios y haga justicia. Dijo, yo no voy a hacer nada, porque él fue levantado por Dios, no me compete, el Señor hará justicia. Y dice que entonces dijo David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera o descendiera en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y dice en el 20, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Y dice en el 21, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy en tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Dice que David volvió a tratar de hablar con Saúl y le dijo, mi rey, el ungido de Jehová, nunca lo desmeritó, jamás lo desmeritó, no habló mal de él como rey, no lo criticó por lo que estaba haciendo, lo respetó porque sabía que lo que tenía un día Dios le dio. Dijo, mi rey, ¿qué haces tú persiguiendo una pulga? Y dice que Saúl volvió a decir, he pecado yo, tú tienes más estimada mi vida que yo la tuya, ve en paz. David volvió a perdonar a Saúl, sabiendo que eso significaba que tenía que seguir corriendo y escapándose, porque Saúl lo quería matar. Pero dijo, prefiero seguir escondiéndome y escapando que hacer algo lo cual después Dios me tenga que castigar. Amén. Sea el Señor juez de lo que ha pasado. Y dice que entonces llegó el momento que todo tiene las consecuencias de sus actos. Dice que Saúl estaba en batalla junto a sus hijos y en una guerra ya le estaban ganando. Y era tanto el temor que Saúl decía, no me van a matar, ya perdimos. Y le dice a su escudero, mátame tú, porque si ellos me agarran, me van a torturar, me van a matar peor, voy a sufrir. Y el escudero le dice, no, ¿cómo voy a matarte yo? Entonces dice que Saúl dejó su espada y se cayó sobre ella. Y murió. Murió. Porque Dios ya le había quitado el trono. Pero cuenta la palabra del Señor en 2 de Samuel. Cuando David oye sobre la muerte de Saúl, ¿sabe qué hizo David? No dijo, soy libre, puedo
caminar en paz, puedo tomar el trono que ahora me pertenece. No dice que David lloró. Dice en el 2 de Samuel, y con esto ya vamos terminando. Dice que va una persona y él le dice, dime, cuéntame qué ha pasado. Lo cual él le cuenta que Saúl ha muerto. Y dice en el 11, entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él le respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano contra el ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve, mátalo. Y él lo hirió y murió. Dice que cuando David escuchó que Saúl había sido muerto, no se alegró. Dice que rasgó su ropa en señal de luto y se largó a llorar y a lamentar. Y todos los hombres que estaban con él, dice que al ver lo que él había hecho, hicieron lo mismo. No se alegró. No dijo, jaja. No. Se entristeció en gran manera porque dijo, he aquí una persona que fue siervo de Dios como yo lo fui. Tuvo misericordia y dijo, se equivocó y no supo darse cuenta de su error. Y lloró por eso. Lloró porque a pesar que la otra persona quería matarlo, él no se quedó con lo malo, recordaba lo bueno que había vivido. Y dice que fue tanto que esta persona se enojó contra quien había dado la noticia y dijo, tú, ¿cómo mataron al ungido de Jehová? Se enojó y contó todo lo que le habían hecho mal. A Saúl le dijeron, ¿cómo pudieron? No dijo, me vengaste, muchas gracias. Se enojó y dijo, ¿cómo que atreviste a hacerlo? Porque muchas veces nosotros no queremos tomar venganza, pero nos alegramos cuando alguien toma la venganza por nosotros. David dice que no se enojó y dijo, no, se enojó mucho y dijo, ¿quién fue que tocó al ungido de Jehová? ¿Quién se atrevió? Y es lo mismo que el Señor Jesús después nos dice en San Mateo 5:38, el amor hacia los enemigos. Cuando dice, viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y en San Lucas, capítulo 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Yo puedo amar a mi sobrina porque es mi sobrina, puedo amar a mi mamá porque es mi mamá, puedo perdonar a mi papá porque es mi papá, pero eso no tiene mérito delante de la presencia del Señor. El mérito tiene cuando yo perdono a alguien a quien no amo. El mérito lo tengo para Dios cuando yo perdono a alguien que no amo y que me ha hecho daño, y que me ha hecho llorar, que me ha quitado el sueño. Cuando yo digo lo perdono, ahí el Señor te levanta y dice, bienaventurado. Porque es fácil hacerlo con las personas que amas. Pero cuando lo hace alguien que no es de tu agrado y tienes que perdonar. Y es una palabra difícil de oír. Difícil de poner por obra. Porque el ser humano es emocional, sentimental. Pero no seas como Saúl. Di, Señor, que no entre esto a mí que me haga dar una ceguera. Que no me ensanche, que yo pueda ver quién es el verdadero enemigo. No mi hermano, no mi hermana. Y por eso David era conforme al corazón de Jehová, porque se mantuvo puro. Más adelante sí pecó y demostró también lo que es el verdadero arrepentimiento delante de Dios. Porque cuando Dios lo castigó por haber cometido adulterio, quitándole a su hijo, él se quitó el luto, se levantó y siguió. Nunca habló mal de Dios. ¿Quieres ser conforme al corazón de Jehová? Tienes que hacer lo que hizo David. Amén. Ponte de pie hoy en esta noche. Amén. Vamos a orar. A ponernos a cuenta. Amén.